pasa con los jóvenes en Dinamarca? Dinamarca es un pequeño país de 5,5 millones de habitantes. Es un país modelo en el mundo, tiene una de las mejores esperanzas de vida del mundo, tiene una de las poblaciones más alegres del planeta. Todos los jóvenes tienen una beca del Estado para estudiar hasta terminar una carrera de grado. Y durante la carrera, la beca comprende que los jóvenes hagan pasantías, internados, experiencias laborales, incluso viajes de observación para conocer otras realidades. Entonces llegan al mercado de trabajo con un currículum. En los países del UNASUR la tasa de desocupación es alrededor del 7% o por debajo del 7% o muy poco por encima del 7%. En Europa es superior al 12%, en los países del UNASUR se ha mantenido o ha decrecido y en Europa tiende a crecer permanentemente. Entonces decían, es un hecho, pero no sacaban las conclusiones. Decían, hay que reconocer de que con todas las críticas de todo orden que les hacen esos modelos, la tasa de desocupación es baja, como si no tuviera que ver todo el modelo con la tasa de desocupación. El objetivo final de una economía es producir trabajo. Si no produce trabajo, todo lo demás no sirve, es al revés de lo que lo plantean esos comentarios. Dice, todo el modelo está mal, pero está produciendo trabajo, hay muy baja tasa de desocupación. Es al revés, está produciendo una baja tasa de desocupación porque el modelo va en las direcciones correctas, con errores, con idas y vueltas, con problemas, con tensiones muy importantes. Pero son economías que están generando trabajo y particularmente trabajo para jóvenes. En todos esos países hay planes sistemáticos actualmente para jóvenes. Bueno, Eugenio, ahí hablaba de que en Dinamarca las cosas funcionan bien, que era un verso que nos decían siempre, que seguramente funcionan bien, lo cual no quiere decir que las lógicas de Dinamarca se pueden aplicar acá, pero sí que cuando una serie de proyectos de centro izquierda o pseudo progresistas de América Latina llevaron adelante políticas diferentes a las que sugería el fondo, la cosa se modificó bastante, ¿no? Ahora, la economía popular es una realidad que la vemos claramente y nos emociona inclusive que se organicen quienes están allí. Ahora hay un montón de gente que no estamos dentro de esa economía popular, que tenemos trabajo formal y sentimos que está en riesgo esa situación. Vos viste el paper del Fondo Monetario. ¿Qué es lo que hay que esperar? ¿Qué es lo que vos pensás que puede ser el ataque siguiente en términos de lo que nos puede pasar como trabajadores y cómo resistir a eso? Sí, sin duda. Me parece que además, independiente de las tácticas y que los compañeros plantean y que ellos discuten y tienen sus propias lógicas, está claro que una reforma laboral va mucho más allá que a los trabajadores formales. Es indirecta y directamente afecta inclusive a los más postergados, que tienen sus tácticas de pelea, pero que nadie sale indemne de un abaratamiento, porque, a ver, la pregunta original del programa, el empleo. La pregunta es cómo se genera empleo y cuánto cuesta un empleo. Los viejos liberales, los padres decían que esto tenía que ver con el margen que tenía el empresario de ganancia para traer otro trabajador más. Pero otras discusiones que venían, digamos, del propio Marx, no del marxismo, sino del propio Marx, decía, mire, lo que define la posibilidad del costo del empleo y de la empleabilidad es el ejército de reserva. Y es muy importante la cantidad de argentinos compatriotas que tienen graves dificultades de empleo. Estamos hablando de casi un 20% entre desocupación abierta y subocupación, 10,1 más 9,7. Esto está implicando casi 4 millones de argentinos hoy, de una PEA, digamos, que en el trabajo está en 11 millones. Es decir, es una cantidad inmensa de compatriotas con gravísimos problemas de empleo, que indudablemente pujan al abaratamiento del trabajo. Esta es la verdadera reforma laboral. La reforma laboral ya existe. La reforma que se quiere traer es una manera de darle institucionalidad a un ajuste permanente. Es
decir, el ajuste ya está. Y es esta manera, a ver, una política de empleo que se ha definido por intereses del 40% para quien no produce empleo y la pone en una bicicleta financiera, y con una corrida, como decía el compañero, es decir, una devaluación del 50%, parece lejano la idea de creación de empleo cuando un país está dando intereses al 40%, digamos, ¿no? Es como que normalmente las políticas de empleo nacen de una institucionalidad que permite a las pymes producir, en donde la gente tiene la esperanza de que produciendo saca más plata que en la bicicleta. Claro. Digo, es lógico, eso de primer año, sería grado, no sé. Entonces, hay una política que no promueve la creación de empleo, la creación de empleo formal, pero sí que permite, digamos, una creciente cantidad desde el empleo formal hacia la desocupación o dificultades de empleo. Como marco general, sin duda está planteando, digamos, una disputa al interior. Entonces, fíjense esto que mencionaban, ¿no? Estas divisiones de los trabajadores tienen que ver con que, por un lado, hay una cultura de solidaridad perdida entre los trabajadores, por lo cual un trabajador dice de otro, un trabajador cualquiera dice de un trabajador de PEC, mirá que no pagan la luz, ¿no? Cuando tienen un convenio colectivo que lo han logrado y lo han mantenido, peleando, ¿no? Uno diría, es como algo que... Pero también tiene que ver con cuestiones objetivas, y es que hay una puja intraclases para quién se queda y quién es desplazado, ¿no? Más allá, vuelvo a repetir, de la emergencia de una organización que permite a los trabajadores que han quedado más al margen hoy tener una perspectiva de pelea y que es, sin duda, como el movimiento Mujeres, de las cosas más interesantes de la política argentina en los últimos años, no tenemos duda de eso, ¿no? Ahora, es interesante esto que decís vos, porque la verdad es que uno no termina de pensarlo, ¿no? Porque uno de los argumentos es, total, hay un montón de gente queriendo trabajar afuera, ¿no? Entonces se construye un escenario en el cual las empresas dicen, el costo laboral es lo que nos impide seguir funcionando, digamos. Entonces, lo lógico es bajarle el costo a los trabajadores. Nunca se conoce la ganancia real de la empresa. Y encima se utiliza a quienes están pasándola peor, que son los trabajadores que no tienen trabajo, los que están en negro, como fuerza de choque para justificar que este trabajador acepte ganar menos por lo que trabaja. O sea que el proyecto es mucho más complejo, ¿no? Y que va al Estado, digamos, a los empleos del Estado, en donde la precarización de las condiciones laborales son tremendas. Entonces el empleo de este público de permanencia defendido ha quedado reducido a una forma de subcontrataciones, contrataciones, becas, pasantías y a veces sin ninguna forma. Y el otro, descarnadamente a mí me toca como paritario con en el sector oleaginoso, con el sindicato, por ejemplo, de aceitero argentino, esta discusión es descarnada. Porque, por ejemplo, en este momento Bunge y Cargill han despedido, en un caso, 70 trabajadores en Rosario, ¿no? 70 y 50. Y está claro que ninguna de las dos empresas que están en crisis pueden decir que están en crisis. Claro. Entonces, descarnadamente, la disputa por el disciplinamiento. Entonces, uno ahí es donde puede palpar aquello que a veces es real, habrá algún sector que tendrá dificultades. Pero diríamos, hay otros sectores que no parecen ser los más... No, que especulan con el abaratamiento con única salida supuestamente de creación de empleo, pero no es para creación de empleo, sino es para seguir zanjando un modelo desigual, en donde algunos están destinados a ganar poco y otros a ganar más desigualitariamente, ¿no? Pablo, nos queda poco tiempo, así que me van a ir avisando los chicos cuando tengamos que terminar el programa, pero ustedes han planteado una ley, un proyecto de ley de gobierno provincial en relación a esta situación. Sí, hemos planteado una ley que tiene que ver con el reconocimiento del sector, que se genera un registro para registrar a todas las personas que están desarrollando la actividad, a todas las unidades productivas que tienen ya un impacto importante en muchos de los barrios aquí en Córdoba, y para que tenga presupuesto, digamos, ¿no? El sector, que pueda tener políticas de promoción y de desarrollo. Es una ley que nosotros decimos que tiene que tener un consejo de varios ministerios, que tiene que haber
también está compuesto por algunos integrantes de los movimientos populares y de las universidades, digamos, de hacer una cosa, una política pública transparente para que realmente lleguen los recursos que tienen que llegar en donde... Y bueno, lo que decía yo al principio, abordar la pobreza desde el trabajo, porque hay mucho trabajo por hacer, hay que organizarlo, la gente está dispuesta a trabajar, está organizada y bueno, esa es la idea de la ley, ¿no? Siempre toda esta idea acompañada de generar un gran sindicato, que es lo que no haría antagónico a esta idea del sistema de tener un ejército de desocupados para poder precarizar más a los que todavía tienen trabajo. Es como es un concepto en disputa, digamos. Sí, sí, si claro. nosotros podemos organizar ese sindicato y como una fuerza a favor de los trabajadores y no en contra, seguramente es porque nosotros estaremos avanzando. Si se usa es porque no estaremos en esas condiciones. Claro. Pero sí, es de acuerdo con lo que decía él. Bueno, esta ley está ya en la legislatura, la hemos presentado cuando hicimos la marcha federal a principios de junio, presentamos 5 leyes a nivel nacional que son centrales, digamos, la emergencia en adicciones, tiene que ver con espacios y abordar el tema del consumo problemático, agricultura familiar, que los compañeros, digamos, de estatales, ¿no?, de ATE han sido la mayoría despedidos. Nosotros hemos propuesto, bueno, tenemos un montón de gente que no se alimenta bien, que no llega el alimento y tenemos productores de alimentos que a veces tienen el alimento porque los costos son de flete más caros que vender sus cosas. O sea, hay sinsentidos que hay que generar, digamos, ahí propuestas y ver cómo si se puede avanzar en esto, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, muchachos. Bueno, muchas gracias a los dos perfecto. por venir. Una cortita, tenés 10 segundos. Con tu experiencia a la hora de negociaciones entre empresas y trabajadores, ¿pensás que esto vamos hacia un hilo muy claro, que los trabajadores van a perder sus beneficios, o pensás que esto todavía no Yo creo que está en disputa. Yo creo que más allá de ciertas situaciones que son como muy tensas, seguramente el escenario de una discusión de la reforma pone en tensión no solamente esa discusión, sino también el modelo mismo que lo respalda, ¿no?, como pedido. Bueno, Eugenio Biafore, muchas gracias. No, gracias a usted. Y Pablo Montes, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables a los dos. Nos reencontramos el miércoles que viene. Ustedes siguen con la programación de Canal U.